Hola corazones, mirad que os traigo, mirad, ensalada de garbanzos, súper fácil, rápida y saludable. Si queréis la receta, quedaros conmigo porque empiezo ahora mismo. Los ingredientes que vamos a utilizar son estos que veis aquí en la mesa, corazones. Garbanzos cocidos, tomates, aguacate, cebolla, huevo, remolacha, pimienta, ajo en polvo, aceite de oliva virgen extra, vinagre de manzana y sal. Cantidades exactas, como siempre, abajo en la cajita de descripción. Agua hirviendo, incorporamos los huevos y dejaremos cocer 10 minutos. Vamos a incorporar los garbanzos en una fuente, reservo a un ladito y vamos con los tomates lavados previamente. Mirad qué bien cortan estos cuchillos. Vamos a cortarlo así, este tamañito para nuestra ensalada. Vamos a incorporárselos aquí. ¿Habéis visto qué comida más rápida nos estamos preparando? Vamos a cortarlo en juliana. ¿Que no sabéis qué hacer con la calor para comer, corazones? Pues mira, esta ensalada que os estoy enseñando a preparar es súper saludable y rápida de hacer. Es nuestro aguacate que tiene omega 3. Venga, una vez cortadito el aguacate, no lo llevamos con el resto. Mira qué colores más bonitos. Ya. Vamos con nuestra querida remolacha. Aquí en mi casa, la verdad que gusta mucho. Vamos a incorporarle la remolacha también. Venga, vamos con los huevos por último. Venga, picamos el huevo. Pues bueno, corazones, estad atentos al próximo vídeo que voy a subir, porque es algo súper refrescante. Estoy segura que os va a encantar. Venga, pues venga, corazones, vamos a aliñarlo. Sal al gusto, ajo en polvo, pimienta molida al gusto también, aceite de oliva virgen extra, aquí sí que le pongo cantidad generosa, vinagre de manzana y vamos a mezclar. Lo mezclaremos bien. ¿Conocíais vosotros esta ensalada de garbanzos, corazones? Me gustaría saberlo. Dejádmelo saber en los comentarios que os leo. Pues bueno, corazones, si os ha gustado esta ensalada de garbanzos, por aquí os dejo un enlace a otro vídeo de ensalada de lentejas. Estoy segura que os va a encantar igual que este plato. Si os ha gustado la receta, ya sabéis, regaladme un like, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y compartirlo para que más gente disfrute de la receta. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.